Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo vídeo de perfumes de dioses o diosas. Hoy el vídeo se lo vamos a dedicar a la diosa Demeter o Ceres, ya que dependiendo de la cultura de la que estamos hablando, ya sea romana o griega, es la misma diosa, únicamente que con nombre distinto. La llamaremos hoy Ceres, para resumir un poquito más. Bueno, la diosa Ceres, desde luego, es la diosa protectora de las cosechas, la creadora de las estaciones y también la diosa que es la causante de la fertilidad de la tierra. A la diosa Ceres, además, se la ha rendido culto ampliamente en todo el Mediterráneo, puesto que tenía muchísimos templos, tenía muchas festividades dedicadas a adorarla y pedir sus favores para que las próximas cosechas fueran a bien. Por supuesto, dentro de las distintas festividades, cultos que se le hacían, también había sacrificios. Y lo cierto es que dependiendo de cada dios, se le tenía que sacrificar ciertos animales, dependiendo de la festividad que tocaba y de lo que se le pedía. Así pues, los animales predilectos para Ceres a la hora de los sacrificios eran los cerdos, las cerdas o las jabalinas, dependiendo, también dependía del animal y del sexo del animal. Durante las festividades, las personas asistentes se podían adornar con guirnaldas preparadas con mirto o con narcisos, pero no se podían utilizar ningún otro tipo de adorno floral, puesto que otro tipo de flores fueron las arrancadas, recolectadas por Ceres en el momento en el que iba en busca de su hija Perséfone, que había sido raptada por Hades. Bien, pues así la gente en estas festividades, cultos, sacrificios, trataban de tener la prosperidad, tener contenta a Ceres para que las próximas cosechas fueran buenas. E incluso si muchas veces tenían plagas o tenían momentos en los que precisamente se secaban o iban mal los cultivos, se le dedicaba distintas ceremonias expresamente para volver a tener el beneplácito de Ceres. Ceres, por supuesto, pertenece al grupo de los dioses olímpicos primordiales, aquellos que fueron hijos de Gea y Urano, y por supuesto Ceres también fue devorada por Urano, que posteriormente consiguió salir en libertad. Uno de los peores y más importantes momentos es el pasaje mitológico de Perséfone, que es hija de Ceres y su hermano Zeus, que fue raptada por su tío Hades. Y todo esto queda en familia. Como ya sabemos, Perséfone fue raptada por Hades, llevada a los infiernos, el cual él se enamoró de ella y decidió que permanecería junto a ella eternamente. Perséfone se quedó atrapada en el infierno cuando comió unas briznas de granada estando en los infiernos, y ya sabemos que si viajas al inframundo no puedes comer o beber nada de él, ya que si no perteneces a él. Ceres buscó a su hija desesperadamente, y de vivir todos en un mundo con una misma primavera eterna donde los cultivos, las frutas, todo no dejaba constantemente de ir germinando y creciendo como si fuera todo eso, pues eso, el paraíso verde, pues en ese momento Ceres, buscando a su hija, rota de dolor y de pena al no conseguir encontrarla, se fue dejando morir de pura tristeza, y a la vez que ella languidecía, el mundo se secaba. No fertilizaban las cosechas, no crecían, la fruta moría, los árboles morían, con ellos morían los animales y de paso los hombres pasaban hambre. Y al borde de la muerte los hombres rezaban a Zeus pidiéndole que buscara una solución para la tristeza de Ceres. Así pues, Zeus medió entre Ceres y Hades para conseguir que así un punto medio, y aunque Perséfone ya pertenecía a los infiernos, de este modo quedaron en que 2 meses al año Perséfone la pasaría junto a su madre Ceres y otros 2 meses al año los pasaría en los infiernos. De este modo, Ceres pasa 2 meses en los que es feliz y el mundo vuelve a la vida, y ahí tenemos la primavera y el verano, y 2 meses en los que languidece de dolor por la ausencia de su hija, que tenemos el otoño y el invierno. Por supuesto, una diosa
que representa mucho no solamente la protectora de las cosechas ni de la fertilidad, sino también un amor de madre incondicional, en la que el dolor de estar separada de su hija nos lleva a esto. Bueno, desde luego creo que es un personaje femenino, una diosa muy interesante, que aunque no ha protagonizado escándalos dentro de la mitología, es muy benevolente y prácticamente se la tiene como una diosa buena y no de estas conflictivas. Me gustaría muchísimo que me contaseis si se os pasa por la mente algún perfume que la represente. Y por lo normal suelo dar un perfume nicho y un perfume comercial, pero hoy voy a dar 2 de cada uno. ¿Por qué? Porque es una diosa de la primavera-verano, otoño-invierno, y nunca mejor para encontrarle un perfume de primavera-verano y otro perfume de otoño-invierno, ¿verdad que sí? Quiero vuestra opinión. Perfume de primavera-verano. Por un lado, le voy a dar My Way de Armani, que es un perfume floral básicamente con una composición de nardo, con flores dulces, con almizcle, una belleza de un floral con mucho nardo pero delicado y precioso. Y parecido porque juega también con el nardo pero no igual, en perfumería nicho le voy a dar Lace Garden de Theo Cabanel. Este perfume también es como un paraíso floral en el que el protagonista también es el nardo y es como pasear por un jardín lleno de flores en plena primavera. Así que los 2 perfumes que representan estas 2 estaciones en las que Ceres está feliz son estos 2 perfumes. Por supuesto, ya sabes que las reseñas las tienes en el canal. Para su momento de tristeza en el que languidece, pero al fin y al cabo podemos disfrutar de aromas cálidos que representen un poquito ese otoño-invierno. Por un lado tengo Byzance de Rochas, en el que tenemos una calidez ligeramente acaramelada, con unos tonos florales de rosa, nerolí, heliotropo y un fondo de vainilla amaderada. Aquí tenemos Rochas, edición 2019, Byzance. Y también de la casa de Theo Cabanel, no podía faltarme Café Cabanel, que te puedo decir muchas notas como el café, la canela, la mantequilla, incluso vainilla y leche. Sí, es un café con leche, con toquecito de canela y vainilla, que es cálido, sabroso y por supuesto súper apetecible en otoño-invierno. Y estos 2 serían los perfumes para Demeter Ceres en su época más triste, que desde luego son como un abrazo cálido para una diosa tan hermosa como esta diosa, que hay que decir, diosa de la fertilidad de la tierra, que básicamente es como la vida para todo el mundo. Así que bueno amigos, espero que este vídeo te haya gustado. Tenemos más vídeos de mitología en el canal. Por aquí te estarán apareciendo otras propuestas y si no también las tienes por ahí abajo para que te sientes con nosotros un ratito y puedas disfrutar de un poquito de nuestras historias y perfumes. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya entretenido y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!